En esta mañana casi tarde vamos a estar hablando de un tema bien interesante y bien importante que es acerca de las señales, acerca de las señales de la segunda venida de Cristo. Sabemos, vemos en las noticias, ¿verdad que sí? ¿Cómo se encuentra el mundo? Las cosas que están sucediendo en el mundo, ¿verdad que sí? Terremotos casi diarios. Terremotos que no son bajitos. Los más bajitos han sido de 5.0, 7.0, 8.0. Y estas cosas están sucediendo ¿qué? Frecuentemente, ¿verdad que sí? Y en la palabra de Dios encontramos en el libro que vamos a estar estudiando hoy, así que vamos a buscar todos, en Mateo, el libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a estudiar esto bien interesante porque son las señales que Cristo nos ha dejado saber a nosotros que ocurrirían antes de su venida. ¿Para qué? Para que su pueblo, para que nosotros nos encontremos listos y preparados para el encuentro de nuestro Señor, ¿verdad que sí? Todos queremos encontrarnos con nuestro Señor, ¿verdad que sí? Amén. Tenemos que hacer una preparación, ¿verdad que sí? Y estar pendiente a las señales que el Señor nos ha dado, ¿verdad que sí? Vamos al próximo slide. Vamos a verlo, vamos a empezar en Mateo 24. Y bien interesante porque en el capítulo 23 está finalizando ese capítulo. Jesús le habla por última vez, ¿verdad que sí? En Jerusalén. Y después de eso, Jesús dice que no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre de Dios, ¿verdad que sí? Y entonces Jesús se retira y los discípulos en el capítulo 24 dice, sentándose él en el monte de los olivos, en el versículo 1 y 2 nos dice que los discípulos, cuando Jesús dijo eso, que salió, los discípulos le estaban enseñando los edificios y las cosas y la gloria del templo, ¿verdad que sí? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y esto a los discípulos le impresionó. Y ellos rápido pensaron, el Señor está hablando de la destrucción que vendría en los últimos días. Y entonces, aquí comienza el versículo 3, que vamos a comenzar del 3 en adelante, que dice, y sentándose él, Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él. Se acercaron aparte diciendo, y bien interesante, porque le hacen 3 preguntas en una a Jesús. Y de eso es lo que trata el capítulo 24 y el capítulo 25. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Verdad que sí? La primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y de qué? Y del fin del mundo. Y respondiendo Jesús le dijo, lo primero que Jesús le dice es, mirad que nadie os aparta. O sea que una de las primeras señales que anuncian la segunda venida de Cristo es el engaño. Y el engaño es de tal magnitud que Jesús en ese mismo capítulo lo enfatiza 5 veces. Lo vemos que dice, porque en el próximo versículo, el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En otras palabras, se va a cumplir. Muchos serán engañados. ¿A causa de qué? De lo que el enemigo va a estar haciendo en los postreros días. Y después, en el versículo 11 del mismo capítulo, dice, muchos falsos profetas se levantarán entonces, ¿y qué? Engañarán a muchos. Luego en el versículo 23 y 24 dice, entonces si alguno dijere, ¿ok? Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allá, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera
que engañarían, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Y después dice, ya os lo he dicho antes. ¿Por qué el Señor nos dice antes? Porque cuando sucedan las cosas, creamos y sepamos cuán cercana está su venida. Y también nos da una amonestación y nos dice, lo he dicho antes, porque muchos serán engañados y caerán. Y tenemos que prepararnos, tenemos que conocer para no ser engañados. Porque el que es engañado es el que no conoce, ¿cierto? Amén. ¿Qué es lo primero que el Señor dice? Mirad que nadie os engañe. Y en otras palabras, estudien, escudriñen la palabra de Dios, porque va a venir un engaño. Y tenemos que reconocer la verdad para poder reconocer el engaño. ¿Ven? Y oiréis de qué? De guerras y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias, terremotos en muchos lugares. Y todas estas cositas serán el principio de dolores. El fin de semana que estuvimos predicando acerca de Mesías los 3 años, en esa campaña evangelística, bien interesante, que nos dice principio de dolores. Y este principio de dolores se refiere a cuando la mujer está aquí encinta, ¿verdad que sí? Las primeras contracciones son ¿qué? Son suavecitas, ¿verdad que sí? Pero mientras más se acerca el tiempo en que el hijo va a salir, el bebé va a salir, ¿verdad que sí? Las contracciones son ¿qué? Más fuertes y más ¿qué? Seguidas, hasta que ¿qué? Sale, llega el hijo, nace el hijo. Así mismo será la venida del Hijo del Hombre. La gente dice, no, pero guerra siempre ha habido, lucha siempre ha habido, terremotos siempre ha habido, hambre siempre ha habido, pestilencia siempre ha habido. La frecuencia y con la intensidad en que están ocurriendo no sucede anteriormente. Y por eso el Señor dice, todo esto será principio de dolores. Y hay una cita bien interesante en 1 Tesalonicenses 5:3 que nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción ¿qué? De repente, como los dolores a la mujer encinta, ¿verdad que sí? Y no escaparán. Y el Señor nos sigue diciendo, sí, el Señor nos sigue diciendo, entonces, en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Muchos que tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué fue lo que vimos primero? Guerra, rumores de guerra, ¿verdad que sí? Cosas que están afectando ¿qué? Globalmente, al mundo entero. Ese es un punto de vista que el Señor está enseñando. Pero ahora el Señor enseña otro punto de vista, pero ¿al mundo entero? ¿O a quién está hablando directamente? Ahora está hablando al corazón de la iglesia. Dos situaciones que va a ser, que están marcando el tiempo de su venida. Cómo se encuentra el mundo y cómo se encuentra su iglesia. Nos dice que entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Estaremos preparados, estaremos listos para enfrentar esta situación, que en medio de la iglesia hayan luchas, que seremos aborrecidos. Podemos ser aborrecidos. Es más fácil soportar ser aborrecidos por personas fuera del círculo,
¿Verdad que sí? De la iglesia, que se supone que seamos una familia en Cristo. Pero aquí viene algo más fuerte, nos dice que seremos ¿qué? Aborrecidos. ¿Por causa de qué? De Cristo Jesús. Y nos dice que muchos tropezarán. Hay un tropiezo. Si tropezaron es porque conocían una verdad, ¿verdad que sí? Vemos una lucha que en medio del pueblo de Dios va a haber ¿qué? Una gran apostasía. Porque eso es lo que se refiere. El tropiezo y caer. Conocer una verdad y abandonarla. No significa que estará fuera de la iglesia, porque puede estar dentro de la iglesia y puede estar apostatando dentro de la iglesia, hermanos. Por eso es que nos dice, mirad que nadie os engañe. Tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Amén. Y nos dice, muchos falsos profetas se levantarán entonces y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor, dice, de todos, de muchos, amén, que no son de todos, porque hay un pueblo fiel que mantiene el amor verdadero de Cristo Jesús. El amor de muchos se enfriará. Pero aquí viene el mensaje que a mí me sacude, por eso lo pongo en rojo. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. este será salvo. Amén. La perseverancia, hermano, tenemos que seguir paso a paso con Cristo Jesús. Amén. En el estudio, no desconectarnos de nuestra relación con Él. El que persevere hasta el fin. Cristo quiere salvar la iglesia entera. Pero no se puede, porque Él no puede forzar a nadie. Tú y yo tenemos que tomar decisiones. Por eso es que el Señor dice, el que persevere en tu relación íntima con Dios. La salvación es individual. Dios va a salvar a aquellos que perseveren. Señor. Y Dios quiere en esta mañana que todos nosotros aquí perseveremos. Amén. ¿Para Sí qué? es. Para obtener la corona de tu vida. Amén. Próximo versículo, Axel. Y en el versículo siguiente, manténlo ahí. En el versículo 12, 13 y 14, lo acabamos de leer. El 14 es bien interesante. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Hay un fin. Cristo viene pronto. Amén. Las señales, estamos viviendo el tiempo presente de estas señales. Estamos viendo la condición presente de nosotros en la iglesia. Cristo viene pronto. Cristo quiere salvarte. Nosotros tenemos un mensaje importante que darle a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Jesús nos lo confirma en este versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino. ¿Qué evangelio? ¿Qué acabó de hablar Jesús? La condición de ¿qué? Del mundo y la condición de la iglesia. ¿Para qué qué? Para que nosotros abramos nuestros ojos, clamemos al Señor para que el Señor nos pueda salvar y sacar de la condición en que nos encontramos. Amén. Sí es. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, estos días que están pronto a ser el presente de nosotros. En el versículo que sigue en adelante, del 15 hasta el versículo 28, nos amplía más claro qué es lo que va a pasar en aquellos días de tribulación, donde el Señor mismo nos dice, en esos días, aquel que esté en su casa no regrese, no vire para recoger nada, salga, huya. ¿Por qué? Porque la destrucción que viene como qué, como agua, dice otros versículos. El Señor quiere proteger y salvar a su pueblo. Y dice que después de esta gran tribulación, las últimas señales antes que aparezca Cristo a buscar a su pueblo. Y nos dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor,
las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿puede que ocurra eso? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean el Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y bien interesante, porque esta cita de Mateo 24, 30 se parece mucho a Apocalipsis 1:7. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación, ¿verdad que sí? Y en Apocalipsis 1:7 nos dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán ¿qué? Lamentación. ¿A causa de qué? A causa de él, de su venida, ¿verdad que sí? Así sea, amén. Y cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y dice aquí, el Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Amén, así es. El Señor viene a buscar a su pueblo, al pueblo que esté preparado, que esté listo para recibir el gloria. Próximo slide. 31 al 44 dice, enviará a sus ángeles con voz de trompeta. Qué interesante. Jesús enviará. Vemos que dice que viene con gran poder, que viene con las nubes. Veremos la señal del Hijo del Hombre viniendo ¿a qué? A buscar a su pueblo. El próximo versículo dice, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Los ángeles juntarán a sus escogidos. ¿Para qué? Para poder recibir a Cristo en gloria. Dice, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahora Jesús dice, una señal más, una parábola más. De la higuera aprender la parábola. Aquellos que sepan, que saben de sembrar, ¿verdad que sí? Que saben de eso. Dice, Jesús te lo aclara más, dice, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Por qué? Porque está viendo que la higuera creció, está brotando. ¿Por qué? Porque hay un tiempo específico en que la higuera brota la fruta, ¿verdad que sí? Asimismo, será también para vosotros cuando veáis todas estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que él habló desde un principio: guerra, rumores de guerra, la situación que está ocurriendo en el mundo y en la iglesia, en el pueblo de Dios. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto, seguro te digo que no pasará esta generación hasta que todo esto me conteste. Hermanos, ¿estamos viviendo esto? O sea que estos niños, los bebés, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cristo está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Por algo nos ama tanto que nos dio estas señales para abrir los ojos. Despertemos. Cristo está a las puertas. El tiempo de sellamiento está cerca. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Amén, así es. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Aquí viene otro ejemplo. Otro ejemplo. Como la higuera. Ahora Jesús te va a decir, vamos ahora un ejemplo histórico para que tú puedas entender en qué tiempo yo voy a venir y cómo las cosas van a estar antes que yo venga. Dice, mas como en los días de Noé. Todos conocemos la historia de Noé, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó en los días de Noé? La gente estaba ¿qué? Buscando de Dios, no. Casándose, dándose en casamiento. Su mentalidad estaba constante en el bien, en el bien al prójimo. No, constantemente amar. Y miren todos esos detalles. Dice,
Mas como en los días de Noé, así va a ser. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban que la gente comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta. Hay un límite, hermanos. Hay un límite. Y Dios quiere salvarte antes que llegues a ese límite. Por eso son estos mensajes de alimentación, para que despertemos y busquemos al Señor y nos afirmemos en su palabra, que nos cambie nuestra vida, que nos cambie nuestro carácter para poder ser protegidos y sellados por el Señor. Y dice aquí, hasta el día que Noé entró en el arca. Noé entró en el arca. ¿Y qué pasó cuando entró en el arca? Se cerró la puerta. ¿Cuántos entraron? 8. ¿Cuántas personas existían en el mundo entero? Pienso yo más que ahora. Porque ahora tenemos un límite de 5 por hijo, 2 y 1. Antes, 12, 16, y siguen los números por hijo. Se llaman tribus por algo. Eran muchos. Imagínense la cantidad de personas. Imagínense la cantidad de personas que vivían constantemente en contra de Dios. Hasta que el día que Noé entró al arca. Noé sabía el momento en que Dios le iba a decir: hasta aquí, ya llegó el tiempo que yo te dije, entra en el arca. Noé no sabía, por eso dice, como en los días de Noé, porque nadie sabía, él ni sabía el día ni la hora en que el arca, la gracia de Dios iba a terminar. Por eso dice, como en los días de Noé. Nuestros días nosotros no sabemos. No sabemos hasta cuando Dios dice, hasta aquí. Hasta aquí se cerró la gracia. El Señor quiere que nosotros entremos al arca de salvación, que seamos sellados antes para ser protegidos del diluvio. Amén. Sí es. Entró en el arca. La puerta de la gracia y la misericordia se cerró. ¿Cuántos días pasaron después que se cerró la puerta? 7 días. Siete días pasaron. ¿Cuántas copas de la ira de Dios serán derramadas después que la puerta de la gracia se cierra? El Señor quiere protegernos de ti. El Señor quiere salvarte, quiere sellarte para salvación. Él no puede forzarte, Él solamente envía estos mensajes para que dejes el juego. Ya se acabó. 30, 40 años, 50, tal vez más, tal vez menos, pero Dios tiene un límite. Y Dios nos está diciendo, por las señales que estamos viendo, estoy por cerrar la puerta del arca. Entran todos los que puedan entrar, porque una vez que se cierra, no hay más que cerrar. Y vino el diluvio y se los quema. Vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Llevó para dónde? Porque estamos hablando del diluvio. Estamos hablando de la misma historia de Noé, ¿verdad que sí? Cuando vino el diluvio, las aguas subieron sobre la faz del abismo. ¿Y qué pasó? Todo reptil, todo ser humano, ¿qué? Murió.
vino el diluvio y se los llevó a todos, los destruyó a todos. Así será también la venida, la venida cuando Cristo ¿qué? Venga. Así será la venida del Hijo del Hombre. Aquellos que no estén protegidos dentro del arca, con el sello del Dios vivo, cuando Cristo venga en su gloria, en su poder, en su majestad, será como el diluvio. Aquellos que no estén protegidos serán destruidos con la gloria de Dios. Próximo slide. Mátalo en el primero. Jonás, perdóname, que estaba hablando ahorita de Jonás. Noé predicó el mensaje. ¿Qué mensaje predicó Noé? Arrepentidos, porque la tierra será destruida por un diluvio. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años, el mismo mensaje. Arrepentidos, el diluvio viene, entren al arca. Algo simple, entrar al arca. Simple, ¿verdad que sí? 120 años predicó. Próximo slide. Jehová le dijo, entra al arca. Jehová cerró la puerta del arca. Vino el diluvio. Vino el diluvio y se quedó. Se lo llevó a todos. ¿Quién quedó vivo? ¿Dónde estaba Noé? Tierra, dentro del arca. ¿Quién se llevó? La muerte. ¿A quiénes? A los que no quisieron entrar al arca. Y Dios te dice en esta mañana, entra al arca. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Cristo venga en su propia gloria, va a destruir a todos los impíos como en el diluvio destruyó a los que no entraron en el arca. Mas como en los días de Noé, así será que la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron. Le pregunto, las personas que se perdieron en el diluvio, ¿entendieron el mensaje? Lo entendieron, pero no entendieron que la magnitud de lo que venía. Y aquí hay un problema, porque nosotros podemos entender el mensaje hoy, podemos entender la palabra hoy, pero el enemigo está a nuestro lado. El enemigo está a nuestro lado, ¿para qué? Para tratar de ¿qué? De desviar ese mensaje de amonestación. ¿Para qué? Para que la verdad sea que olvidada. Y no entendamos la realidad del tiempo que vivimos. Y vino el diluvio y se lo llevó a todo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio que se lo llevó a todo. Así también será la venida, lo que estamos hablando, la venida del Hijo del Hombre. Y viene el próximo slide, dice. Próximo. Vamos a ver este punto bien interesante. Lucas, vamos a buscarlo ahora en Lucas, la misma historia. Lucas 17, 26 y 27. Que es bien interesante, como Lucas me enfatiza. Lucas 17, 26 y 27 dice: como en los días de ¿quién? Otra vez, de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé al arca. ¿Vino qué? El diluvio y qué. Claro, vino el diluvio y qué. Los destruyó. ¿A quién? A todos. ¿A quienes? A los que se encontraron fuera del arca de protección. Os digo que en aquella noche, en aquel tiempo, ¿en qué tiempo? Cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. En aquellos días, en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado.
2 mujeres estarán moliendo juntas. Una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo. Uno será ¿qué? Tomado y el otro será dejado. La pregunta aquí es, ¿dónde, Señor? ¿A dónde? ¿Dónde serán tomados? Porque los que se dejan se sabe que están aquí. Pero aquellos que son tomados, ¿dónde, Señor? ¿Dónde, Señor? Y Él les dijo, donde estuviese el cuerpo, allí se juntarán también las águilas, las aves. ¿Qué cuerpo? El cuerpo muerto. Vamos a verlo en Apocalipsis. Apocalipsis 19, 17 y 18. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves, ¿verdad que sí?, que volaban en medio del cielo, le dijo, venid, congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carne de quiénes, de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, de los que están sentados sobre ellos, carne de todos, de libres, de siervos, de pequeños y grandes. ¿A dónde se lo llevó? Donde quiera que estén esas aves, allí está el cuerpo. Velar. Volvemos a Mateo 24, 42 al 45. Bien interesante. Velar. Velar. Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, como Noé. Él no sabía a qué hora él venía. Pero él se enfocó en qué? En velar y cumplir a cada segundo, cada día la voluntad que Dios le ha puesto. Así nosotros, velar, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero esto saber que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué? Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también quienes, vosotros, el pueblo de Dios, estad que preparados, porque Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero el Señor nos ama tanto que nos ha dado sus señales para saber cuán cerca Él está. Amén. Sí es. Nos tome por sorpresa. ¿Quién pues, y aquí le hace la pregunta al Señor a su iglesia, quién pues es el siervo fiel y prudente que a cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo, la verdad a su tiempo? Estamos viviendo, hermanos, en los últimos días. Amén. Esta verdad es presente. Amén. A su Sí es. tiempo. ¿Para qué? Para levantar a la iglesia, despertar a que no conocen y que todos puedan ser salvos. ¿Quién pues es ese siervo fiel? El Señor está buscando obreros para su viña. La mies es mucha, sino obreros pocos. Yo quiero ser parte de esos pocos obreros. Yo sé que esta iglesia también quiere serlo, porque tenemos que despertar. No podemos estar jugando ya en 2 aguas. El tiempo cerca, Cristo viene pronto y Él quiere salvarnos. Amén. Así es. Y el Señor nos dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, a todos los gentiles, a todos los que no conocen la palabra de Dios, de la verdad presente que el Señor nos ha dado. Y entonces vendrá el fin. Yes. Bien interesante. No es que cuando todo el mundo haga, entonces yo lo hago. No. El Señor va a buscar a aquellos que estén haciendo su obra. El Señor va a buscar a aquellos siervos fieles que están cumpliendo su cometido, cumpliendo su misión. Y entonces vendrá el fin. No estamos esperando que otro la cumpla, entonces nosotros continuamos con Él. Porque el Señor viene a buscar a sus siervos fieles. El mundo está gritando. El mundo está gritando las señales que Jesús
les dijo a sus discípulos que sucedería ¿cuándo? Antes de su venida. ¿Y cómo nos encontramos nosotros? ¿Cómo nos encontramos nosotros como iglesia? Roncando. Mientras todas esas cosas están en el mundo, nos encontramos lamentablemente en esta condición. ¿Cuáles son los mensajes que nos levantan en la iglesia? Cristo viene ya, prepárate. Así es. Abre los ojos. Abre los ojos. Ya el juego se acabó. De ahora en adelante es en serio. Nos encontramos como las vírgenes. Por eso que el capítulo que le sigue al 24, el capítulo 25, acerca de qué? Las 10 vírgenes. Hablando nuevamente de dos grupos que van a estar en los postreros días. ¿Se acuerdan que está el grupo de las tomadas y dejados? Que son dos grupos. Asimismo en la casa de Dios van a haber dos grupos. Las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas. Este tema lo hablaremos mañana. No se lo pierdan. Muy interesante, muy importante para nosotros como iglesia. Y nos dice que nos encontramos como las vírgenes dormidas y las señales nos anuncian de que el novio, ¿verdad que sí? Viene pronto y debemos despertar para el encuentro con nuestro Señor y debemos prepararnos para la gran crisis, ¿verdad que sí? Que sobrecogerá la tierra. Esta semana estudiaremos la preparación para la crisis final. Gloria a Dios. Amén. El Señor viene a buscar a un pueblo preparado. El Señor no quiere que caigamos en los engaños. El Señor nos pide que ya cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar, que no sigamos nuestros pasos, sino los pasos que Cristo tiene para nosotros. Amén. El Señor quiere cambiarnos. Quisiera que cantáramos y escucháramos este corito que es bien importante porque tiene que ver con el cambio que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Ponlo para todos. Vamos a ponerlo en pie y cantar.